Que esto ha estado planificado desde el inicio, ¿no? Vamos a tener esta casa que va a ser nuestro guarique, ¿no? Que va a ser el escondrijo de los mafiosos. Y ahí está Pedro Castillo dándole la bendición. Entonces, realmente, creo que no harían falta mayores pruebas. Se ha destapado uno de los mayores secretos que escondía Pedro Castillo. Dos fotos bombas confirman lo revelado por un colaborador eficaz, quien señala a Castillo como el verdadero dueño de la Casa de Asia. Casa que, según Sánchez Sánchez, el dueño de Zarratea, juraba también ser dueño. La foto captada a Castillo y Sánchez Sánchez supervisando el inicio de obras de construcción en la Casa de Asia confirman lo dicho por el colaborador eficaz. Un equipo de investigación de Beto Ortiz sobrevoló drones y captó a Pedro Castillo visitando y supervisando las obras de su lujosa casa en Asia, cuando ya era presidente de la República, junto a Sánchez Sánchez, a quien le encomendó que supervise las obras. Es la fotografía que hoy ha estado circulando en redes sociales de Pedro Castillo en la casa en construcción de segundo Alejandro Sánchez Sánchez, al que vemos en la foto, ¿no? Junto al alcalde de Anguía y a Pedro Castillo, ¿no? Ahí están en un terreno todavía en construcción, y la imagen de la izquierda es una imagen grabada por nosotros, ¿no? Cuando se supo que ahí se escondían los prófugos de Castillo. El equipo de Beto Saber voló un dron para grabar estas vistas aéreas, y ahí en el círculo se puede ver perfectamente, tapado con unas maderas, el tanque, o el pozo, mejor dicho, porque eso no es un tanque, el pozo que construyeron para sacar agua, porque la Casa de Asia, ¿no?, está bastante lejos del mar, lejos de las zonas urbanizadas, y no hay en esa zona instalaciones de agua y desagüe. Entonces resulta realmente llamativo que Pedro Castillo, todavía con su disfraz de campesino, esté participando de esta especie de celebración, bautizo, sabe Dios, de la construcción de la casa de quien sería el protector, ¿no?, de Pedro Castillo en la casita de Breña. El otro detalle que se puede apreciar, que tienen en común ambas fotos, es esa manguera celeste, ¿no? Hay una manguera de plástico celeste que aparece en ambas fotografías. Aparece debajo del círculo, en la foto de la izquierda, se ve muy claramente la manguera, ¿no?, hasta el plástico celeste ese que está ahí en el piso, y a la derecha también aparecen los mismos elementos, la manguera de plástico celeste y el pedazo de plástico tirado ahí, que supongo que lo usarán para tapar sabe Dios qué. Pero esto nos muestra que la fecha de la foto donde aparece Pedro Castillo y la fecha en que volamos el dron, que debe haber sido, ¿qué?, agosto, ¿no?, pues tienen que haber sido cercanas, ¿no? Ha estado Pedro Castillo en este terreno departiendo con sus amigos mafiosos, y luego esta casa se convirtió en la guarida de los prófugos. Hugo, ¿qué te parece esta imagen? Es verdad que no teníamos la confirmación de que la foto fuera fidedigna, pero claramente los elementos en común nos hacen pensar que no solo es la misma casa, está claro que es la misma casa, sino que es una época muy próxima. Bueno, ¿qué piensas? ¿Qué hace Castillo ahí? En derecho diríamos que no tenemos las pruebas definitivas, siempre puede haber algún mínimo margen de duda, pero sí tenemos la convicción de que se trata efectivamente, primero, de la casa, segundo, del pozo, y tercero, de la manguera. ¿Qué quiero decir con esto? Que acá hay algo que tiene que ser minuciosamente investigado, porque quien declaró ser el propietario de esa casa, extrañamente ubicada
en un terreno en Asia, en la mitad de ninguna parte, una zona inhóspita con un clima horrendo y que aparentemente servía para que ahí se realizaran reuniones justamente del gabinete en las sombras y probablemente de terceros. Entonces, y de pronto se ve esta foto en plena construcción. Uno empieza a atar cabos y existe la versión, además, de que el dueño de Zarratea probablemente era el testaferro o el frontis, como suele decirse, de la operación de adquisición de inmuebles y de propiedades de Pedro Castillo. Esto es muy grave. Es un elemento más de convicción que debería sumarse a la denuncia de la fiscal de la Nación. Pero permíteme, Beto, simplemente... Además, porque cuando la policía se comunica con Alejandro Sánchez, ¿no? Cuando lo llama, hay una conversación bastante difundida en la que el propio jefe del equipo especial le dice, al final se va a saber la verdad tarde o temprano, ¿no? Así es. Y ¿es o no es una guarida? ¿Qué pasó? ¿Por qué no encontraron a Fray Vázquez? Porque hubo un soplo, que era la manera como todos los mafiosos ligados a Pedro Castillo se libraban de la acción de la justicia, porque siempre había alguien que los delataba. Pero en este caso, la presencia de Pedro Castillo, además con su atuendo, con su uniforme de la etapa inicial del gobierno, ¿no? Nos hace pensar que esto ha estado planificado desde el inicio, ¿no? Vamos a tener esta casa que va a ser nuestro guarique, ¿no? Que va a ser el escondrijo de los mafiosos. Y ahí está Pedro Castillo dándole la bendición. Entonces, realmente, creo que no harían falta mayores pruebas. Me hacen ver también que al fondo, en la fotografía, se ven los agentes de seguridad del Estado, ¿no? Es decir, la seguridad que protege a Pedro Castillo. Entonces, esta fotografía ya es con Pedro Castillo siendo presidente, lo cual agrava sobremanera su situación legal, porque ahí lo vemos en el lugar del crimen, ¿no? Planificando, monitoreando lo que va a ser la implementación de un tercer Palacio de Gobierno paralelo, porque el segundo, como todos sabemos, estaba en Zarratea. Y hay elementos adicionales que circulan. Pausa, pero regresamos con lo último del programa. ¿Perdón? Que circulan. Ahí aparentemente estuvo Fray Vázquez, se cobraban unos 40.000 soles por cada una de las sesiones del gabinete de las sombras, y el arquitecto fue curiosamente un arquitecto renombrado de origen turco que acaba de irse del país. Raro, ¿no? Con estas pruebas se confirma totalmente que el dueño de la casa de Zarratea es en realidad el testaferro de Pedro Castillo, quien estaría usando el dinero de todos los peruanos para comprarse lujosas casas. Este es el primer descubrimiento, por lo que no deberían sorprendernos ya que empiecen a aparecer más casas, terrenos y demás propiedades a nombre de testaferros usados por Castillo, quien se está tirando la plata del Estado para volverse rico, lo más que pueda y lo más rápido que pueda. Espero leer tus comentarios, recuerda suscribirte, activa la campana de notificaciones y sobre todo comparte esta información. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.